La idea por lo que me convocó Graciela fue para dar detalles o específicamente hablar de una guía para el diseño, desarrollo e implementación de procedimientos, también conocido como procedimientos operativos estándar, que son los famosos POEs que necesitamos tener en un sistema de gestión de calidad. Las dos normas con las cuales tomé referencia son la norma ISO 9001-2015 en su versión 2015. Estos son los códigos QR como para escanearlo y tener el documento de las dos normas que, con sus traducciones y sus formatos vigentes, así que se los dejo a disposición, es un material para que lo puedan tener, son normas largas, a veces tediosas de leer, lo más importante es ir interpretándolas a través de estas clases, pero es un documento que está a disposición de ustedes. Y la otra norma es la norma 15.189 en su versión 2012, que es una norma específica acerca de laboratorios clínicos, específicamente sobre el área de bioquímica, ¿no? Bueno, el objetivo de la presentación, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar de la norma ISO 15189 para conceptualizar, para entender por qué en la estructura de la norma nos solicita la redacción de procedimientos. Vamos a hablar de la información documentada, que justamente es el punto de procedimientos y registros y todo lo que implica la información documentada, conocer a qué llamamos procedimientos operativos estándar, cuáles son sus funciones y la importancia de los POEs, conocer el componente mínimo, la estructura mínima que debe tener un procedimiento operativo estándar, y concluimos con algunas cuestiones de la presentación. Para comenzar, vamos a definir dos grandes procesos que están vinculados a las normas, que son la certificación y la acreditación. Entendiendo como certificación un procedimiento mediante el cual una tercera parte, es decir, una organización, una empresa, una entidad que externa a la organización a la que estamos queriendo certificar, da garantía de que un producto, un proceso o un servicio es conforme y cumple con ciertos requisitos especificados. De eso se trata el proceso de certificación, de una entidad externa, por supuesto, validada para realizar esa tarea, es decir, que a su vez esas entidades están certificadas y acreditadas para realizar esa tarea de verificar, pero es una auditoría, en una auditoría de tercera parte, verifica que un producto, un proceso o un servicio cumple con requisitos específicos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los que establece una norma, los que establece la normativa legal, las cuestiones legales, y los requisitos que están detallados en los procedimientos internos de la organización. A diferencia de una acreditación, que es un procedimiento mediante el cual un organismo autorizado, también es una entidad externa, que no está vinculada con la organización, debidamente acreditada para realizar esa tarea, da reconocimiento formal de que una organización, o incluso un individuo, es competente para llevar a término tareas específicas. Lo que hace es validar y verificar que formalmente esa organización, o esa persona, un individuo puede ser, es competente para llevar a cabo dichas tareas. Estos dos conceptos de certificación y acreditación nos introducen a cuál es el objetivo de las normas ISO. Las normas ISO son un conjunto que son, hay infinidad de normas, la más conocida o la más implementada en los sistemas de gestión de calidad es la norma ISO 9001 en su versión 2015, que es una norma genérica. Sirve para sistemas de gestión de calidad, implementar sistemas de gestión de calidad en cualquier organización, independientemente del tipo, tamaño o producto que suministre. Tiene un lenguaje genérico
e incluso es aplicable al laboratorio de análisis clínicos. Pero así como es aplicable al laboratorio de análisis clínicos, al tener un lenguaje genérico se puede implementar la estructura de la norma y los requisitos que especifica la norma a cumplir, puede ser aplicada a la industria automotriz, a la industria alimenticia, a la industria... es general y aplicable a cualquier tipo de organización. La finalidad de la norma ISO 9001 es de especificar un sistema de gestión de calidad que permita a una organización demostrar su habilidad para producir productos o servicios que cumplen con los requerimientos del cliente y con otros requisitos aplicables. Es decir, que una vez que se implementa un sistema de gestión de calidad basándose en la norma ISO 9001, en la cual tiene una estructura, uno demuestra que tiene la habilidad para producir productos o servicios que cumplen con los requerimientos del cliente y con otros requerimientos aplicables que pueden ser normativas legales, normativas justamente especificados por la norma, y los requerimientos del cliente que van a ser en función a la organización de la que estemos hablando. La ISO 9001 no tiene requisitos técnicos para el personal de laboratorio, es decir, no hace referencia de genérica, no hace referencia a todo lo que tenga que ver con requisitos técnicos ni para el personal de laboratorio ni para el funcionamiento del laboratorio, ¿sí? En este caso, no implica que el laboratorio clínico, en el cual tenga aplicado la norma ISO 9001, sea competente para producir resultados y datos válidos. En cambio, la norma ISO 15189 en su versión 2012 sí es una norma, que las normas ISO son consensos que están aprobados y están puestos a disposición para ser tomados de referencia, pero principalmente hay un consenso y una aplicación de estas normas a nivel mundial. La ISO 15189 es una norma para el laboratorio de análisis clínicos que sí especifica requisitos generales para su competencia técnica. Es una norma que sirve para la acreditación, es decir que cuando un laboratorio, sea público o privado, de cualquier tamaño, quiera aplicar, someterse a una acreditación, es decir, que una organización externa dé garantías de que tiene competencia técnica para los resultados y los procesos del laboratorio, esta norma sirve de referencia para la acreditación. A grandes rasgos está compuesta por requisitos de gestión y requisitos técnicos. Los requisitos de gestión están redactados en un lenguaje habitual del laboratorio de análisis clínicos. Esto es, a diferencia de la norma ISO 9001-2015, que es genérica, se puede aplicar a cualquier organización, esta en particular habla y tiene terminología y lenguaje de análisis clínicos. Y lo beneficioso es que coincide con los requisitos de gestión de calidad de la norma ISO 9001 en su versión 2008, porque la ISO 9001 en su versión 2015 es posterior a la 2012 de la ISO 15189. Tiene la misma estructura, coincide con los requisitos de la norma de gestión, así que en este caso, cuando hablamos de tomar de referencia una normativa para desarrollar procedimientos o implementar un sistema de gestión en laboratorio, análisis clínico, sin duda vamos a elegir, a referirnos y utilizar de referencia la norma 15189. Tiene requisitos técnicos que buscan asegurar la competencia técnica del laboratorio. Tiene un montón de ítems, es muy larga, se las dejé a disposición inicialmente, pero vamos a nombrar el capítulo número 5, que es los títulos, que hace referencia a los conceptos generales y los requisitos técnicos de un laboratorio con respecto al personal, la necesidad de contar con un organigrama, que es un detalle de las funciones y las jerarquías que existen dentro de la organización, políticas y descripciones de puestos, habla sobre los registros de calificación del personal,
hace referencia a las responsabilidades del director del laboratorio en este caso. En el capítulo 5.2, la norma hace referencia a las instalaciones y condiciones ambientales que se deben cumplir, como especificaciones sobre el espacio, el diseño, las instalaciones, los servicios, el almacén, la limpieza, la seguridad de los pacientes y del personal. En su capítulo 5.3 hace referencia a equipos, laboratorios, reactivos y materiales fungibles. Es muy importante y hace referencia a la calificación de instrumentos, al mantenimiento de esos instrumentos, al registro y la documentación. En estos 3 primeros capítulos hace referencia al recurso humano, a la infraestructura y al equipamiento vinculado al desarrollo el proceso de análisis clínicos o el desarrollo de la tarea en los laboratorios. En su capítulo 5.4 al 5.8, lo que la norma desglosa es en sus procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. En la 5.4, en los procesos preanalíticos, detalla, o por lo menos hace referencia, acerca de la necesidad de tener en cuenta las tareas de solicitud de exámenes, instrucción para la preparación del paciente, toma de muestras, trazabilidad y transporte de las muestras, aceptación y rechazo de muestras. En los procesos analíticos, la validación y verificación de ensayos, documentación y revisión de los procedimientos de análisis, interferencias de intervalos de referencia. Interferencias de intervalos de referencia. En el capítulo 5.6 habla sobre el aseguramiento de calidad de los procedimientos analíticos, sobre los controles de calidad internos, los externos también, la estimación de la incertidumbre y la trazabilidad. Para en los procesos postanalíticos, hacer mención a la revisión de los resultados, al almacenamiento de muestras, a la disposición segura de muestras y, como último punto, de otros capítulos que tiene, la notificación de los resultados como los elementos que debe tener el informe, el periodo de retención, el valor de alerta y pánico, las comunicaciones telefónicas, los registros y las modificaciones. Es decir, que esta norma da la estructura y en buena hora, porque en muchas industrias no existe un detalle, una organización en estos procesos que a la hora de la redacción de procedimientos uno ya tiene estructurado cuál es la información mínima que debe desarrollar. Porque estas normas exigen que con estos capítulos que vivimos en recursos humanos, en infraestructura, en equipamiento y en los procesos principales de estos sistemas de gestión de calidad se basan en la información documentada. Es decir, que todo lo que yo, el laboratorio, desarrolle y decida e implemente, debe estar respaldado en información documentada. Y ahí es donde nos adentramos a qué es la información documentada, qué se entiende por información documentada, y vamos a luego hablar específicamente de los procedimientos, la redacción y algunos detalles sobre los procedimientos. Pero para la norma, la información documentada es un conjunto de información, no es solamente los procedimientos y los registros asociados, sino que es toda información que se genere dentro de la organización, dentro de un laboratorio, que sustente el desarrollo de las tareas del laboratorio. Esta información documentada puede ser desarrollada internamente y también puede estar conformada por información de origen externo. La información documentada debe incluir, como hablábamos con Graciela, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que es procedimientos, pero en otras clases podemos ampliar en la temática que ustedes consideren. Solamente nombramos la necesidad de una política de calidad y los objetivos de calidad deben estar documentados, un manual de calidad, que es un documento más amplio y detalla un mapa de procesos, o detalla el organigrama, o tiene el listado maestro de todos los procedimientos. Es un documento que resume todo el funcionamiento de la organización.
Los procedimientos y los registros que requiere esta norma internacional, esta norma tiene detallados ciertos procedimientos mandatorios, es decir, obligatorios que se deben cumplir, como el listado de proveedores que se utilizan en el laboratorio, el listado de documentos externos en este caso, o diferentes procedimientos que especifica la norma de detallar. Y a su vez, los documentos y los registros determinados por el laboratorio para asegurar la planificación, ejecución y control eficaz de sus procesos. En el capítulo o en el gráfico anterior, esta norma nos detalla cuáles son los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Entonces, más o menos nos ordena en procesos y en procedimientos el detalle de tareas a desarrollar. Incluye también normas y documentos normativos aplicables al desarrollo de la tarea. Entonces, la información documentada es un conjunto de documentos que incluyen los procedimientos, los registros y todo lo que tenga que ver con normativa aplicable al desarrollo de la tarea. Cómo está el formato y tipo de medio donde se registra es indistinto, puede ser digital o impresa, lo importante es que esté documentado lo relacionado al desarrollo de las tareas. Como documentación externa podemos nombrar la norma ISO 15189, que se utiliza de referencia y es de origen externo, resoluciones ministeriales, leyes vinculadas al funcionamiento provinciales, nacionales, internacionales que apliquen al desarrollo de la tarea. De eso hablamos cuando hablamos de información documentada en la norma. Pero lo que la norma pide es que no solamente se compile, se haga referencia a esa información documentada, que se redacten procedimientos, sino que se controlen. El control de esa información documentada es lo que más le interesa a la norma. Es decir, uno cuando comienza a desarrollar, a escribir un procedimiento, debe tener en cuenta un montón de cuestiones para ser meticuloso. Los sistemas de gestión de calidad ya implican uno ser ordenado, meticuloso, porque el control de la información documentada es la base de todo el desarrollo y donde se sustenta todo lo que luego se mide o se controla. Hay una premisa en gestión de calidad que dice que lo que no está escrito no existe. Uno puede tenerlo en la mente, puede saber que hace esto de una u otra manera, pero si no lo tiene escrito con un formato, con un nivel de organización estandarizado, es decir, que se pueda replicar, para los sistemas de gestión de calidad no existe. Lo que no está escrito no existe. Entonces, por eso celebro, y es un buen inicio para hablar de sistemas de gestión de calidad, acerca de la importancia de documentar lo que nos pide la norma, documentar lo que necesitamos para desarrollar las tareas, y no solamente escribirlo, sino controlarlo. Cuando hablamos de control de información documentada, hablamos de que el laboratorio debe controlar los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad y debe asegurarse de que se impida la utilización no prevista de cualquier documentación obsoleta. Hablábamos de la meticulosidad porque uno comienza a redactar procedimientos y en la medida que uno comienza a redactar y comienza a ampliarse la información, y comienza a generarse nuevas versiones de ese procedimiento que inicialmente escribió, uno debe tener muy ordenada la información para determinar las versiones viejas o antiguas y clasificarlas como obsoletas, y siempre tener presentes cuáles son las versiones vigentes y actualizadas y disponibles de los procedimientos. Como requerimiento mínimo y básico que establece la norma es que todos los documentos deben ser revisados y aprobados por personal autorizado antes de su emisión. Es decir, cualquier persona integrante del equipo puede
tener la práctica decisión, consenso entre todos, de comenzar a redactar el procedimiento. El procedimiento no es fácil, no es una tarea fácil, pero una vez que está definido el formato y el contenido mínimo y los títulos, uno puede comenzar a redactar con algunos lineamientos que vamos a ver más adelante. Pero una vez que está redactado el procedimiento, debe pasar por una instancia de revisión, consensuada también por el equipo, para decir quién es el más adecuado para revisar el procedimiento, y por supuesto la máxima autoridad o jerárquicamente en una organización, alguien debe aprobar para que ese documento tenga vigencia, validez y esté debidamente puesto en funcionamiento, puesto a disposición. Todos los documentos se identifican por incluir, esto se denomina formato, y es un contenido mínimo de un título, un logotipo, el número de páginas, la fecha de edición actual y el número de edición, ahora vamos a ver qué es, y quién autorizó su emisión. Es un conjunto de datos mínimos que el procedimiento debe tener para... es muy importante en una organización que uno pueda identificar fácilmente que este procedimiento es de esta organización. Muchas veces cuando vemos en un Word, en un papel, un máximo detalle de las tareas, pero si no tiene referencia a el logotipo, el logo de la institución, o un título que marque bien a qué proceso está referenciado, o este detalle del número de páginas, uno debe tener un documento fácil de asociarlo con el sistema de gestión de calidad de una organización, y por eso es muy importante definir inicialmente el formato, para luego concentrarse en el contenido. Pero el formato, con algunos requisitos mínimos, debe estar predefinido o es consensuado inicialmente. Entonces dijimos que los documentos deben ser redactados, revisados y aprobados. Y deben estar especificados quién redacta, quién revisa y quién aprueba. Deben tener un conjunto mínimo de información, esto hablamos del formato. Un listado maestro de procedimientos, este punto habla sobre lo que les comentaba de que a medida que se van generando procedimientos y uno va madurando en el sistema de gestión de calidad de una organización, independientemente de su tamaño, sea un laboratorio, implementar sistemas de gestión de calidad no implica con la cantidad de integrantes del equipo o la demanda que tenga. El tamaño de la organización no es un impedimento para implementar sistemas de gestión de calidad. Al contrario, es una buena práctica. Es una práctica que la bioquímica, la complejidad de la bioquímica y la complejidad de los laboratorios amerita tener una estructura organizada y determinada por procedimientos. Es decir, que no podemos escapar en este área de tener procedimientos, no es una opción. Entonces, hablamos de que a medida que vamos redactando procedimientos, es una buena práctica tener un listado maestro de procedimientos, conocer qué procedimientos tenemos en nuestra organización. La importancia que le da la norma acerca de la documentación obsoleta, es decir, uno debe definir internamente de qué manera resguarda el documento que ya no tiene vigencia del documento que está vigente. Hoy prácticamente todo es digital, es decir que se puede establecer, por ejemplo, en la nube, en un Drive, tener una carpeta de todos los procedimientos que se encuentran vigentes, y en una carpeta aparte, en un directorio de una computadora, tener ordenado todos los procedimientos obsoletos, es decir, los procedimientos que ya cambiaron su versión. Lo importante, también se puede definir el hecho de que se pueden imprimir, las copias impresas deben tener un sello si son válidas están actualizadas, o encontrar la manera de determinar dónde van los procedimientos obsoletos y principalmente cuál es la referencia y dónde encontrarlas a los procedimientos que se encuentran vigentes.
Bueno, hablamos de documentos que deben permanecer legibles, esto es importante, cuando se imprime un procedimiento, se raya, se escribe y se corrige para luego socializarlo y decir, no es la mejor manera es reunir todas las modificaciones que se puedan hacer a un procedimiento, escribirlas en forma digital, luego imprimirlas, pero dejarlas ordenadas. Los documentos deben estar legibles y deben ser claros. Entonces hablábamos de las necesidades de que sea legible, de que los documentos se revisan y se actualizan periódicamente. Generalmente los procedimientos, una vez que se redactan, no son estáticos. No habla bien de una institución o de una organización en donde tengo un procedimiento que tiene una fecha de vigencia del año 2015 y al año 2022, no tiene ninguna revisión y actualización. Al menos una vez al año, los procedimientos, una vez escritos, se deben revisar y verificar de que estén actualizados en sus técnicas, en el equipamiento, si se adquirió un nuevo equipamiento, si se incluyó un nuevo registro, un nuevo sistema informático. Los procedimientos no son estáticos, deben reflejar la fotografía de lo que se hace actualmente en el laboratorio. Bueno, y hablamos de la importancia de los documentos obsoletos. Entonces, dijimos, información documentada es un conjunto de documentos dentro de los cuales se encuentran los procedimientos y los registros. Para la norma es tan importante redactar procedimientos y registros como controlarlos. Los procedimientos son detalles de cómo realizar una tarea. Y los registros son la evidencia objetiva de que realicé esa tarea. Es decir, que los registros tienen un formato, también una fecha de vigencia, una versión, están asociados a procedimientos y debe tener el mismo control que los documentos. ¿Sí? Hablamos de ejemplos de registros, las hojas de petición de análisis, registro de recepción de muestras, información sobre los reactivos y materiales a utilizar, por ejemplo, documentación del lote, certificados de suministros, instrucciones de uso, resultados de los análisis, informes de laboratorios. Esos son todos registros asociados a un procedimiento que evidencian la realización de una tarea. Entonces, es tan importante controlar los procedimientos como los registros asociados. Específicamente vamos a hablar qué es un procedimiento operativo estándar. Entonces, son documentos y contienen instrucciones paso a paso por escrito que el personal de laboratorio debe seguir de manera meticulosa cuando realice un procedimiento. ¿Cuál es el fin de redactar un procedimiento, más allá de que es mandatorio por la norma? Nos permite garantizar la replicación, consistencia y uniformidad de los distintos procesos. El fin último de redactar un procedimiento y tener escrito es garantizar la uniformidad, la exactitud y por ende la calidad en un laboratorio. La uniformidad es porque pretendemos que al redactar un procedimiento con un nivel de detalle lo más adecuado posible, ahora vamos a hablar un poquito sobre la longitud generalmente de los procedimientos, pero lo que pretendemos es que todo el personal realice las tareas exactamente de la misma forma, para esperar el mismo resultado por parte de todo el personal. Es decir, estandarizar, de eso se trata de estandarizar, no dejar librado a la percepción o a el conocimiento o muchas veces se transmite información en forma que no es correcta. Lo ideal es escribir un procedimiento con un nivel de detalle adecuado que permita la uniformidad de todos los integrantes y que sirva para eso. No es para contentar a la norma, ni la auditoría, ni porque me lo pidan, sino que la idea es encontrarle la vuelta al procedimiento que nos sirva para estandarizar y tener la tranquilidad de que todos los integrantes del laboratorio, con lo que implique la complejidad, como hablábamos de
de la cantidad de tareas que se realizan diariamente en un laboratorio, de la cantidad de documentación, de la cantidad de controles que se deben realizar, uno debe estar respaldado y tener esa información en un procedimiento, de modo que lograr la uniformidad. La exactitud, el procedimiento pretende garantizar esa exactitud, es decir, seguir los procedimientos por escrito, ayuda al personal de laboratorio a producir resultados más exactos que si únicamente recurre o confiere a la memoria, de modo de no olvidar pasos en el proceso. Uno, cuando escribe un procedimiento, detalla, y luego en el trabajo diario uno ya sabe, no tiene que estar recurriendo continuamente a la tarea, al detalle del procedimiento, porque su experiencia o la actividad diaria implica, pero sí es un buen respaldo y se utiliza para capacitar nuevas personas, para utilizarlo de referencia ante auditorías y verificar de que se cumplan las tareas, y el principal objetivo es lograr calidad, que es decir, resultados uniformes, fiables. En un laboratorio de análisis clínicos pretende que la calidad del resultado sea fiable, uniforme, y uno confía y debe confiar en que el diagnóstico, el resultado del laboratorio realizado, de la técnica realizada, sea el adecuado para que ese paciente justamente reciba, el paciente adecuado reciba el resultado adecuado. De eso hablamos en calidad de laboratorios. Resultados uniformes y resultados exactos. Eso nos los da como primera instancia la redacción de los procedimientos, porque después hay un montón de toma de conciencia del personal, la adherencia del personal a aplicar los procedimientos, pero en primera instancia debemos redactar. Entonces, ¿cómo debe ser un POE? Como les dije, no es una tarea fácil desarrollar un POE. Una vez que está definido el formato, uno debe centrarse en el contenido. El contenido mínimo lo estructura estos procesos que decíamos, los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos, con un detalle de títulos. Uno puede ir haciéndose la idea de la forma que le va a dar al procedimiento. Detallado, ¿cómo debe ser un POE? Debe ser detallado, claro y conciso. Detallado, ¿qué nivel de detalle? Cuando hablamos, lo importante es hasta qué nivel de detalle damos en un procedimiento. Siempre es la gran consulta, pregunta, ¿hasta dónde me extiendo? ¿Qué nivel de detalle le doy? Y la verdad que con respecto a los detalles, no hay una regla sobre el nivel de detalle de un procedimiento. Hay actividades que son más sencillas, más simples, y que un procedimiento con un diagrama de flujo se resuelve porque es muy intuitiva, no hay muchos controles que hacer, no hay mucha documentación, y con un diagrama de flujo o con apenas fotos, incluso hay actividades o hay industrias en donde no se tiene la capacitación del personal como para interpretar un procedimiento, entonces se recurre a fotografías, a cuestiones más gráficas, pero el nivel de detalle que tiene un procedimiento va a estar directamente vinculado con el nivel de experiencia de los individuos que realizan el trabajo y la rigidez del entrenamiento asociado a la tarea. En un laboratorio de análisis clínicos, en donde, como dijimos, la complejidad y la cantidad de controles que hay que hacer, la cantidad de registros que se generan y verificaciones para tener certeza de los resultados, amerita al menos un detalle de medio a alto. Claro y conciso. Hablamos de claridad cuando utilizamos palabras que las entienda el que las va a leer, no utilizamos palabras raras, sino palabras propias del laboratorio. Conciso no debe generar ambigüedad. Hay términos que no son admisibles en un procedimiento. Aproximadamente, términos que generen ambigüedad en un procedimiento no están admitidos. Un procedimiento debe tratar de reflejar lo que se realiza en el procedimiento
en el laboratorio de la manera más, más real posible. Uno siempre busca el mayor detalle y tener el procedimiento perfecto, y se demora y no sabe y toma de referencia y demás. La realidad es que uno tiene que hacer un primer borrador del procedimiento y que sea revisado, por supuesto, y aprobado, pero comenzar a rodar. Y luego uno se va a dar cuenta, uno va a ir viendo en el transcurso del tiempo si ese punto amerita mayor detalle, porque cuando uno detalla una actividad y ve que dos personas lo interpretaron de manera diferente, es porque esa actividad debe ser detallada de manera de que no genere esa confusión, esa ambigüedad. Pero en general los procedimientos de laboratorios son largos o por lo menos requieren de un detalle que sea estructurado pero detallado. Lo más importante de todo es que sea comprensible. Ese es el máximo desafío cuando uno redacta un procedimiento, no importa si es largo o corto, pero sí que sea comprensible. De esto habla cuando hablamos de qué longitud debe tener un procedimiento, y bueno, los encargados de escribir un POE generalmente no saben específicamente qué longitud debe tener, y siempre están presionados por el hecho de hacer algo, o redactemos algo corto. Lo más importante es hacerlo comprensible, independientemente de si sea largo o corto, que tenga una parte escrita, con una parte con un diagrama de flujo, o con gráficos, lo más importante es que sea comprensible. Porque ese procedimiento lo vamos a utilizar, ¿en qué casos? Lo vamos a utilizar como una guía de trabajo, esto es, no recurrir a la memoria y tener de respaldo el orden cronológico del desarrollo de las tareas, con los controles que se deben hacer, quiénes son los responsables por hacer esa tarea. Nos sirve para realizar una revisión periódica y una actualización la norma. Recomienda revisar los procedimientos una vez al año, entonces eso nos obliga también a revisar las técnicas si están actualizadas, si la normativa que hacemos referencia en un procedimiento está vigente. Nos permite estar actualizados en el contexto en el que está escrito el procedimiento. Obviamente es una gran herramienta y muy útil para la capacitación del recurso humano, para la inducción del personal, cuando una persona ingresa a trabajar en un laboratorio. Uno le va transmitiendo la información, pero qué mejor que tener procedimientos escritos para que esa inducción sea uniforme y estandarizada para todos los, en este caso, residentes que puedan, o pasantes o rotantes por los laboratorios, que tengan uniformidad en la transmisión de la información. Asegurar la calidad del trabajo, lo que hablábamos hoy de la exactitud y la uniformidad, que logran calidad en el laboratorio, en los resultados de los laboratorios, y sirve como una herramienta para realizar auditorías internas. Cuando uno realiza una auditoría interna, contrarresta o verifica la actividad en función a lo que está escrito en un procedimiento. No es adecuado realizar una auditoría simplemente para visualmente o consultando, sino verificando qué es lo que está escrito en el procedimiento y comprobando de que se haga de esa manera. Esa es la manera de hacer auditorías internas, o en el caso de auditorías externas, se realizan de esa manera, verificando contra lo que está escrito en el procedimiento. Por eso es importante que el procedimiento sea comprensible, que esté disponible, que esté actualizado, porque tiene un montón de funciones que no es simplemente acumular papel o imprimir. Hoy lo podemos hacer de manera digital, pero es un muy buen respaldo y además es obligatorio para implementar cualquier sistema de gestión de calidad. Cuando elaboramos un procedimiento, algunas recomendaciones.
bueno, hablábamos de la nomenclatura, del idioma o de la facilidad. No es necesario que sea un procedimiento, debe ser práctico, debe ser entendible. No tenemos que complicarnos en utilizar palabras ni términos, no queremos demostrar más que lo que se hace en el laboratorio. El procedimiento describe las tareas en orden cronológico. Obviamente que hay tareas en el proceso de atención en un laboratorio que se realizan en forma simultánea, pero idealmente uno va, cuando comienza a hacer un procedimiento, hace un borrador, un listado, una tormenta de ideas acerca de cuáles son los títulos, y uno va desarrollando en forma cronológica la tarea. Cuando sucede que dos tareas se desarrollan en forma simultánea, se hace la mención de que en forma simultánea la tarea 2 se verifica tal o cual punto. También hay una manera de cronológicamente detallar cuando hay actividades que se realizan en simultáneo. Es una recomendación, no es fácil, pero en los diagramas de flujo, toda vez que sea posible, es importante implementarlo, ya que es una manera gráfica y práctica de toma de decisiones. Se recibe el paciente, si trae la documentación completa, sí pasa a la siguiente etapa, si no, ese ejercicio de hacerlo en un diagrama de flujo, inicialmente el procedimiento, las etapas y los controles, es una buena manera de complementar un procedimiento. Cuando desarrollamos una tarea, más en el caso de los laboratorios, trabajar en mesada, enumerar los materiales a utilizar, al empezar una tarea es una buena práctica, es decir, qué materiales voy a utilizar para desarrollar esa tarea, es importante, y uno da por hecho de que conoce cuáles son los materiales, pero ahí viene otro punto en donde no asumir que el destinatario del POE conoce toda la información crítica del procedimiento. El procedimiento no tiene que estar escrito para pensar que, pero si en este laboratorio trabajamos todos hace tanto tiempo, todos sabemos todo. La idea es abstraerse y redactar un procedimiento que nos sirva para que una persona que nunca vino a trabajar al laboratorio y que ingresa nuevamente pueda entender simplemente leyendo el procedimiento y acompañado, por supuesto, de alguna ampliación de información, pero no dar por supuesto de que o también utilizar terminología como abreviaciones o cuestiones que uno puede decir, dar por hecho, asumir que el destinatario o el que lee el POE va a entender a lo que me refiero. Esto lo omito porque es sumamente conocido por todos nosotros, las personas, ese procedimiento es de la organización, independientemente de las personas que están trabajando en ese momento. Circunstancialmente está a cargo esta técnica, esta administrativa, esta persona, pero sabemos que hay cambios de funciones, hay licencias, hay nuevos ingresos y demás, y ese procedimiento debe servir para cualquier persona que esté en el laboratorio trabajando en ese momento. Hablábamos de evitar palabras ambiguas, aproximadamente, varias, más o menos. El procedimiento debe ser una guía, debe ser conciso, debe darme certeza de que esto se hace de esta manera, y no, porque ya varias vueltas en la centrífuga, o aproximadamente 2 minutos, para mí son 2 minutos y 3, genera ambigüedad. Ser específico, bueno, hablamos de temperaturas, de concentraciones, de números de vueltas. En las técnicas de laboratorio hay que ser muy específico porque la tarea y el resultado dependen muchísimo de eso. Escribir oraciones usando, los POEs usando oraciones cortas y con verbos de modo activo. Esto es, muchas veces los procedimientos se alargan, se hacen muy largos porque uno pretende redactar de forma con conectores o tipo narración, algo, y uno debe tratar de acortar la mayor cantidad de palabras posibles y utilizando, se verifica que 2 puntos y un listado de verificaciones, o se controla o se
eliminando todo tipo de narración o conector, uno puede especificar la información sin que sea eterno los procedimientos. Los procedimientos no pueden tener una copia de un libro, por ejemplo, una copia exacta de un libro, de la redacción de un libro. En un anexo, uno puede ampliar la información que se detalla usando una técnica y se coloca un link, por ejemplo, en donde uno puede acceder a ese link en el procedimiento y ampliar la información. Pero de ningún modo se copia, no es una buena práctica copiar y trasladar toda una información de la justificación o de definiciones. El procedimiento en su estructura, que ahora vamos a ver, tiene definiciones y abreviaturas al inicio, en donde uno trata de definir estrictamente las palabras y términos que va a usar en el procedimiento. Pero el procedimiento debe ser práctico, conciso, y utilizar términos, oraciones cortas y con verbos activos. Escribir el POE en tercera persona del singular, esto es, ¿quién es el responsable? El técnico realiza, no es realizará, no va a realizar una tarea en el futuro, ni tampoco realizó, ni realizar en infinitivo, sino que el técnico realiza, el director controla, el administrativo imprime, verifica, se escriben los procedimientos en tercera persona del singular. Y bueno, por supuesto, una vez que está escrito, ejecutar el POE según lo que está escrito, sin libres interpretaciones. El procedimiento se elabora, se revisa, se aprueba, luego de esa instancia se capacita, es decir, se sociabiliza a las personas que van a utilizar ese procedimiento, registrando esa capacitación, registrando que esa persona recibió esa instrucción de ese procedimiento. Luego, a través de auditorías, se verifica el cumplimiento y la adherencia del personal a la utilización de ese procedimiento, y continuamente se está revisando y actualizando para luego volver a este loop, este circuito de elaboración, revisión, aprobación, capacitación y revisión continua. Les muestro el formato, con esto estamos terminando, les muestro el formato de un ejemplo, por supuesto definido, cuál es el contenido mínimo que debe tener un procedimiento. Y tiene algunas capturas de pantalla que les voy a decir, y acá se encuentra el detalle de todo lo que vamos hablando para su posterior revisión. Un formato, lo que decíamos, un procedimiento debe rápidamente identificarme de a dónde está vinculado. A la dirección de bioquímica, puede ser el logo de la institución, de lo que ustedes consideren, pero sí que gráficamente tenga el logo al cual está referenciado el procedimiento. Proceso D, hablamos de procesos analíticos, preanalíticos, estar vinculado a un proceso de gestión, un proceso de infraestructura, un proceso, inicialmente aquí arriba debe estar nombrado preferentemente a qué proceso está vinculado ese procedimiento. ¿Sí? La diferencia entre proceso y procedimiento, también un proceso es un conjunto de tareas que con un ingreso, con una entrada, y desarrollando un conjunto de tareas, me da un resultado. Ese conjunto de tareas es los procedimientos, es decir, un proceso está conformado por varios procedimientos que detallan la tarea a realizar. El nombre del procedimiento, válido para, es decir, cuál es el alcance, a dónde está acotado, si lo vamos a utilizar solamente en el laboratorio de atención primaria en el SAIMAN, si lo vamos a ampliar a toda la red de laboratorios, debe estar especificado para quién es válido la aplicación de ese procedimiento. Todo procedimiento comienza con una versión, es decir, inicialmente comienza con una versión 00. Es un poco raro, generalmente no, pero la 1 no. Es 00, una buena práctica de comenzar como primera versión el procedimiento. Y la fecha de vigencia debe figurar, es decir, que es la fecha con la cual
ese documento fue redactado por una persona, fue revisado por otra persona y fue aprobado por la máxima autoridad en una fecha que es la que comienza a tener vigencia el documento. Una vez que está aprobado, sea en su formato inicial o en sus modificaciones posteriores, la fecha de vigencia está vinculada con la fecha con la que empieza a tener validez ese nuevo procedimiento o su versión. A continuación hay un cuadro en donde nos detalla un resumen de las versiones, cómo se fueron modificando y cuáles fueron las modificaciones entre una versión y otra. Porque uno cuando va modificando el procedimiento, llega un momento en la versión 5 que dice, ¿qué modificamos de la versión 0 a la versión 5? Entonces en esta tabla resumen, uno puede ir detallando qué es lo que se modifica. Se modifica una técnica, se modifica un equipamiento, se modifica un sistema informático que implica la actualización del procedimiento. Entonces, en esta tabla inicial es el encabezado, como dijimos, el encabezado y los logotipos, los logos de las instituciones, quién redactó, quién revisó y quién aprobó el procedimiento, qué versión de documento estamos hablando y qué vigencia, la fecha de vigencia que está vinculado con ese procedimiento. Para también tener descrito un detalle de las versiones anteriores y rápidamente uno poder tener la cronología de cómo fue desarrollándose ese procedimiento. Hablamos de procedimiento, de una forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso que detalla la secuencia, tareas, responsabilidades, controles y registros del sistema de gestión. A continuación del formato que vimos anteriormente, uno puede detallar, y es una buena práctica, detallar los anexos que están vinculados al procedimiento. Dijimos, como anexos, es una ampliación de la información. Si uno en el procedimiento decide detallar, nombrar una técnica y en un anexo hacer referencia con un gráfico, con un mayor detalle a esa técnica, lo puede especificar en un anexo. A diferencia de un registro, que un registro es un documento que evidencia que realicé una tarea. Entonces el procedimiento, como vimos aquí, tiene sus logotipos, la información mínima, la información acerca de la cronología de las versiones del procedimiento, tiene el detalle de los anexos, tiene el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? Establecer un mecanismo estandarizado para la recepción de los pacientes en el proceso preanalítico, establecer el mecanismo de para también el objetivo es asegurar con la documentación elaborada un marco de referencia para la correcta realización de las actividades y su control, lograr uniformidad en la realización de las tareas. Bueno, aquí va uno detallando cuál es el objetivo que pretende con ese procedimiento. Tan simple como estandarizar la tarea de recepción de pacientes o control de calidad del laboratorio. Tan simple y tan compleja, ¿no? Pero el objetivo pretende que defina eso. El alcance, cuando hablamos del alcance, es similar y es un poco detallado a válido para, es válido para el laboratorio de Saimán, por ejemplo, un ejemplo, el laboratorio específicamente del Saimán, del laboratorio de atención primaria de la salud del Saimán, el alcance va a ser para ese lugar o para toda la red, o desde dónde hasta dónde abarca ese procedimiento para que sea implementado. Acá hablábamos de las definiciones y abreviaturas. Es necesario definir todas las abreviaturas y definiciones que se van a utilizar en el procedimiento, no dar por hecho que todos entendemos que es LAPS, o que es CAPS, o que es LACMI, o RISMI, o un montón de abreviaturas que utilizamos, que es más fácil utilizar en el desarrollo del procedimiento, pero que una persona nueva que toma por primera vez debe tener detallado aquí las definiciones y abreviaturas para usarlas de referencia. Es una buena práctica realizar un índice
cuando uno, en este caso, en un mismo procedimiento decide desarrollar todas las fases, como la fase preanalítica, con todos sus subprocesos y sus procedimientos, en la fase analítica y en la fase posanalítica, uno va viendo un montón de títulos y subtítulos, y es una buena práctica al inicio del procedimiento tener un índice. Estos índices uno lo va haciendo en borrador, más o menos estipulando los términos, los títulos, y luego los va corroborando y los va corrigiendo a medida que fue modificando o no la amplitud del procedimiento. Pero es una buena práctica, como dije, tener bien definido las definiciones y abreviaturas, el índice, para luego concentrarse en la estructura del procedimiento. Hay muchísimas maneras de redactar un procedimiento en forma secuencial y escrita a través de diagramas de flujo, con gráficos. En este caso, es un cuadro en el cual tiene el contenido mínimo indispensable, y me parece que es una forma muy práctica de redactar un procedimiento, que es con un subtítulo vinculado a la fase preanalítica en la recepción del paciente, solicitud de turnos para análisis programados, por ejemplo. Tenemos la secuencia de tareas. Esto de colores es gestión de riesgos y amerita una clase específica y particular, es muy interesante, es muy importante aprenderlo, pero no lo vamos a hacer más que nombrarlo, y en otra oportunidad desarrollamos acerca de lo que es gestión de riesgo y el análisis de riesgo. Pero el procedimiento en este cuadro vincula el detalle cronológico de las tareas, quién es el responsable por realizar dicha tarea, cuáles son los controles críticos a realizar en dicha tarea, y cuál es el registro o evidencia de que esa tarea se realizó en esta parte del procedimiento. Entonces, esta es la estructura en forma de cuadro para escribir un procedimiento. No es la única, como dije, van a encontrar muchas maneras, pero esta es una muy buena manera de redactar un procedimiento secuencial, verificando al responsable, qué tarea hace, qué controla y qué registra o dónde lo registra. Voy a volver un ratito rápidamente aquí, pero para continuar con el contenido mínimo de un procedimiento, nombramos los anexos. Aquí van a estar nombrados anexo 1, anexo 2, anexo 3. Este punto, que es el análisis de riesgos y oportunidades, que les decía que es una tabla en donde se especifica la tarea, el evento, a qué proceso está relacionado, el impacto que genera el evento y la probabilidad de ocurrencia, para luego clasificar el riesgo en medio, alto, y cómo contener el riesgo. Este punto y esta tabla, que es mandatoria para la norma ISO 9001-2015, amerita un desarrollo específico, pero en los nuevos procedimientos debe existir el análisis de riesgos de oportunidades. Tal vez estoy hablando de un tema que ya conocen, no doy por sentado nada, así que se amplía en función a las necesidades, pero no sé si han tenido oportunidad de tener desarrollo sobre análisis de riesgos de oportunidades. Pero otro requisito que pretende, y lo que hablábamos de registros y el control de la información documentada, el control de los registros que se generan, es una tabla al final del procedimiento que hace referencia al nombre del registro. Todos estos registros que habíamos visto que se van generando o se van asociando a las tareas, deben estar detallados con un nombre del registro, un responsable por quién emite ese registro, si viene de un médico externo, si se realiza en el mismo laboratorio a través de un administrativo, quién es el responsable por conservar ese registro, qué tiempo de conservación, y esto hablamos de algo consensuado internamente o que lo establece la normativa legal, los resultados de los informes de laboratorio, no recuerdo si legalmente son 10 años o cuánto es el tiempo de conservación, en qué formato lo vamos a conservar, si lo vamos a conformar escaneado, digital, en formato papel, en qué orden, en qué lugar de conservación, y qué vamos a hacer finalmente cuando pase ese tiempo.
Esta tablita resume ese gran desarrollo de la diapositiva, en donde nos decía que la norma nos pide controlemos los registros, controlemos la información que se genera a través de los procedimientos. En esta tabla, luego se deben ir completando los nombres de los registros y estos datos. Quién lo emite, dónde lo conserva, el tiempo que lo conserva, en qué formato, en qué lugar, qué disposición final, qué se hace finalmente con ese registro. Como conclusión, el procedimiento requiere de mucha minuciosidad, detalle, no es un imposible redactar un procedimiento, obviamente teniendo una estructura. Una vez que definimos la estructura y el contenido mínimo, uno se puede concentrar en el detalle y en el contenido del procedimiento, pero sin dejar de mencionar que para la norma, para una buena aplicación de un sistema de gestión de calidad, no solamente hay que escribir, sino que hay que utilizarlo, mantenerlo, actualizarlo, conservarlo, controlarlo y varias tareas más vinculadas al control de información documentada. Lo último que queríamos hablarles era acerca de, en este ejemplo de una tarea sobre solicitud de turnos para análisis programados, ¿quién es el responsable por hacer la tarea? Puede ser un bioquímico, puede ser un técnico, un residente, un pasante. Hablábamos de escribir en tercera persona la redacción del procedimiento. El bioquímico recibe a todo paciente que concurra, verifica, adjunta, entrega, registra, siempre preferentemente escribir en tercera persona el enunciado de los procedimientos. Luego fíjense, en este caso, como en 2 párrafos se utilizan 2 términos diferentes para un mismo registro, y eso ya genera un problema. Cuando dice que cualquier persona, cualquier responsable, un técnico, un residente o un pasante, recibe al paciente que concurre a la solicitud de turno, verifica la solicitud médica, adjunta al pedido médico la ficha con fecha, hora del turno asignado. Creo, y lo que yo interpreté, es que la solicitud médica y el pedido médico es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero acá utilizan 2 términos diferentes. Acá lo importante es que una vez que se defina que se va a denominar solicitud médica, a la solicitud ya no se nombre como pedido médico, sino que sea siempre solicitud médica, porque si no genera esta confusión de decir, ¿estoy hablando de otro documento o es este? No sé si llegan a comprender la pavada, pero que muchas veces en eso implica la concentración del procedimiento. Una vez que defino un nombre de un registro, instrucciones según prestación, yo debo nombrarlo en todo el procedimiento como instrucciones según prestación. Y al final del procedimiento, aquí debe ser instrucciones según prestación o solicitud médica. Ese nivel de coherencia debe tener el procedimiento. Hacer referencia a los documentos siempre con el mismo nombre. Cuando hablamos de controles, por ejemplo, en el caso de la solicitud médica, ¿qué controles vamos a hacer sobre esa solicitud que contenga fecha, por supuesto, el nombre del paciente y la obra social en el caso de tenerla, que tenga sello y firma, que corresponda con la documentación presentada por el paciente? Bueno, hablamos de identificación de paciente, seguridad del paciente y todo lo que, la información que debe estar vincularse con el paciente. Pero bueno, esto es una cuestión más práctica, pero es un ejercicio para, ¿y quién mejor que el que desarrolla la tarea para escribir un procedimiento? Por supuesto que un externo lleva más trabajo porque implica comprender la tarea, sí puede guiar, sí puede tener estas cuestiones prácticas, pero el ejercicio de redactar un procedimiento de cómo se hacen las tareas, nadie mejor que alguien designado, consensuado, integrante del laboratorio, de modo que se genere la práctica y puedan reflejar las tareas que se realicen, con los errores que puedan tener, porque no son estáticos, se van a ir modificando, pero sí
jerarquiza también el trabajo del técnico, del bioquímico, del profesional administrativo, interpretar un procedimiento, manejarse con procedimientos, redactar procedimientos y estar vinculados con normas de gestión de calidad. Por último, no les quiero robar más tiempo, hablamos de que los POEs son documentos que contribuyen a tener una guía de trabajo estandarizada, no son estáticos, por eso se deben revisar y actualizar. Permite que las personas interesadas conozcan de una forma rápida y concisa el funcionamiento del laboratorio. A través de un índice del formato y de los títulos uno puede tener una forma rápida acerca de cuáles son las tareas que se realizan en el laboratorio. Permite una mejor inducción del personal nuevo de la organización. Sirve como una herramienta para todo personal nuevo que ingrese para capacitación. Y su aplicación contribuye a garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad y servicio. Eso es indiscutido. Todo sistema de gestión de calidad, todo servicio, toda organización que pretenda o que diga que pretende tener niveles de calidad y servicio, debe tener un sistema de gestión de calidad que lo respalde, y los procedimientos son la base de todo sistema de gestión de calidad, la información documentada. Y con esto doy por cerrado para consultarles si tienen preguntas.